Buenas tardes, amados hermanos, Dios Todopoderoso que los bendiga. ¿Cómo están? Llenitos, digan, bien. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo nos recibieron en esta tarde? Una gran bendición poder compartir, mis hermanos, poder estar aquí en este lugar. Bien llenitos, bien sabroso estaba todo, ¿verdad? Que uno desea como repetir otra vez, pero ya no después de ver a mi hermano, queda uno, le dan el plato a uno como para que no hable, ¿verdad? No diga otra vez, ¿verdad? En verdad que ha sido de gran bendición, he podido disfrutar mucho todo lo que hemos hecho. Doy gracias al Señor por el privilegio. Es un gran privilegio que el Señor me da de poder estar aquí en esta tarde. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Celebra el Día del Pastor y también del Predicador, ¿verdad? Así es, ¿verdad, mi hermano? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podamos tener un día donde pues se celebra algo tan lindo, tan especial, tan maravilloso del ministerio de la predicación, y de verdad que no hay palabras para dar gracias al Señor por este gran privilegio, el cual nos ha dado a muchos. Todos de alguna manera somos siervos del Señor, somos parte de la obra del Señor, pero desde la predicación del Evangelio en el púlpito, pues entraña, como decía el director, muchas cosas maravillosas, entre ellas la responsabilidad, pero un gran privilegio, ¿verdad? ¿Da miedo? ¿Da miedo? ¿Quién le da miedo a veces predicar? Esos temores ahí. Decía un hermano, me acuerdo de ese hermano, decía ese hermano, es que me tiemblan los pantalones. ¿Ustedes recuerdan de ese hermano? Me tiemblan los pantalones, dice, bueno, los pantalones temblaban porque las piernas temblaban, ¿verdad? Era mi hermano. Y es que entraña la gran responsabilidad y una gran obra la que estamos haciendo. Cuando el Señor llama a Jeremías, por ejemplo, a la obra, Jeremías tenía un montón de excusas. Entre esas dice que soy muy niño y no sé hablar, ¿verdad? Y soy muy niño. Y el Señor le dice, no diga que eres niño, a lo que yo te envíe tú irás, ¿verdad? Y qué bueno que es cuando el Señor llama, pues tener ese temor. Usted encuentra más adelante a un Jeremías predicando la palabra, orando por el pueblo de Israel, donde Dios en algún momento le dice, ya no ores más por ese pueblo, que son rebeldes. Pero Jeremías seguía, ¿qué? Llorando, sufriendo, ¿verdad? Muchas veces en el capítulo 20 se encuentra que quería dejar todo botado, ¿verdad? Sentimiento humano. Y dice que él sentía un fuego dentro de él que no lo dejó, porque el Señor, mi hermano, cuando nos da el ministerio, wow, hay que agarrarse, porque es algo que no sale ahí espontáneamente, es algo que viene de dónde, es algo que viene de Dios. Y usted encuentra a un Jeremías ya metido ya en el Evangelio, metido en la palabra, metido en la obra del Señor y haciendo las cosas. Pero bueno, qué lindo es poder ver esos ejemplos en la palabra, mi hermano. Yo me siento en verdad muy dichoso de lo que el Señor me ha dado personalmente, lo que el Señor me ha permitido personalmente, ¿verdad? Y me siento muy dichoso de poder traer una palabra, un mensaje, pues a los siervos y también a la iglesia, porque me dice el hermano pastor, bueno, van a ser pastores, y predicadores, y también vamos a invitar a la iglesia. Qué bueno que la iglesia también venga a esas actividades, que vengan hermanas, esposas de predicadores y la esposa del pastor, ¿verdad? Porque aunque algunos piensan que estamos solos, pues no estamos solos. Sobre todo tenemos la ayuda de Dios, pero hablando humanamente tenemos a alguien a la par siempre, ¿verdad? Alguien que puede ser de mucha ayuda o puede ser de no ayuda, ¿verdad? Por decirlo de otra forma. Pero qué bueno, hermano, podemos estar aquí en esta tarde. Bueno, ya comimos, estamos llenitos, yo creo que nadie va a cenar hoy, así que hay bastante tiempo para hablar un ratito de la palabra. Hacer algo ahí normal de los predicadores de Naranja. ¿Cuántos de los predicadores de Naranja? Hora 10, hora 15, don Juan, hora 20, ¿verdad? ¿Sí? Hay que hacerle caso al hermano pastor, ¿verdad? Bien, hermanos, qué bendición. ¿Qué les pareció la lectura bíblica que tuvimos en esta tarde? Esta lectura bíblica está dirigida a un joven pastor. A un joven pastor. ¿Cómo se llamaba un joven pastor? Se llamaba Timoteo. Timoteo fue allá metido en la obra del Señor, aunque él tenía el corazón dispuesto. Yo creo que si
Timoteo no hubiese tenido el corazón dispuesto allá en el segundo viaje que el apóstol Pablo hace, pues no se hubiera ahí agarrado el rayo, ¿verdad?, para ir a ese segundo viaje. Usted lee en el capítulo 16 de Hechos, y Timoteo era un joven ahí con papi y mami, ¿verdad?, mamá creyente, padre griego era, ¿verdad?, y lo invitan y se va. Era un joven, la palabra del Señor dice que era joven. Nadie tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol en algún momento, ¿verdad? Pero era un pastor, era un siervo, donde podemos ver, según la lectura que tuvimos en esta tarde, que el Señor, a través del apóstol Pablo, les da unos consejos maravillosos. Me permito decirle que son consejos. El apóstol Pablo se encuentra que le exija algo a Timoteo. Timoteo era un buen pastor. Era un buen pastor. Y no le exige nada así como, ¿verdad?, te lo impongo. Le da algunas cositas, lo deja en Éfeso, porque era necesario dejarlo en Éfeso, ¿verdad?, para que él empezara ahí a hacer la obra del Señor, y le da algunos consejos importantes. Mi hermano, esta tarde vamos a hablar de algo muy importante para los siervos, pero la iglesia tiene que escuchar algunas cositas que Dios tiene para ustedes. Bueno, que por favor se pongan de pie y que vaya a la segunda epístola a Timoteo, donde tuvimos la lectura bíblica en esta tarde. Y vamos a leer el verso 4 solamente antes de orar. ¿Me lo tienen? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 4, leo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Padre, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta tarde, mi Dios. Quiero darte muchas gracias por ese privilegio que tú me das, Señor. Gracias porque no merezco estar aquí. Hay muchos hermanos, mi Dios, que pudieran estar aquí al frente en esta tarde, pero tú has querido que sea tu siervo, mi Dios, y me siento muy honrado, mi Dios, muy bendecido. Me siento contento y gozoso, mi Dios, de poder venir a esta iglesia que amo con todo mi corazón, mi Dios. Gracias, Señor, por el pastor que tú tienes aquí al frente, mi Dios. Gracias por las fuerzas, por el ánimo, por la salud, por la sabiduría que tú derramas sobre mi hermano pastor Don Juan. Gracias, Señor, por el equipo de trabajo que tienen en este lugar, mi Dios. Yo alabo y glorifico tu nombre por eso. Gracias, Señor, porque podemos compartir en esta actividad tan bonita, mi Dios, celebrando el Día del Pastor y también de los predicadores, en este privilegio tan grande y tan maravilloso que tenemos, mi Dios. Ayúdanos para poder seguir disfrutando, sobre todo a través de tu palabra, mi Dios, donde seas tú hablándonos a cada uno de nosotros como siervos, también a tu iglesia, Señor, aquí presente, mi Dios, donde podamos salir bendecidos, donde podamos, Señor, aprender de tu palabra, sobre todo para poner en práctica, mi Señor. Yo deseo con todo mi corazón que tú bendigas este lugar, que añadas los que han de ser salvos a este lugar, mi Dios, y que uses a cada hermano, Señor, que predica la palabra, para que así sea, mi Dios, para que muchas personas conozcan de Jesucristo, para que ellos sigan siendo bendición como hasta ahora lo han sido, mi Dios. Pero necesitamos recordar algunas cosas que yo sé, estoy seguro que ellos ya la conocen, mi Dios, pero vamos a hablar de tu palabra, y para eso yo ruego en el nombre de Jesús la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido con todo mi corazón que por favor uses a tu siervo, me dé la sabiduría, el entendimiento, me pongas palabras, así como un día lo hiciste con Jeremías, mi Dios, pon tu palabra en mi boca, Padre Celestial, para poder darle a entender, mi Dios, para poder ser claro lo que tú has puesto en mi corazón en esta tarde, mi Dios, y que podamos, mi Dios, sobre todo, exaltar y glorificar tu nombre, mi Señor. Háblanos, habla a tu siervo y habla a todos los oyentes que estamos aquí presentes, mi Señor. Te pongo en tus manos a la dirección de tu Santo Espíritu, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, entonces, como les dije, pues el Señor manda ahí un mensaje a Timoteo. Vamos a estar hablando en esta tarde. Escuche el mensaje, hermano. Vamos a esperar que pase. Tranquilo. Yo creo que no va a pasar todavía, porque están bien atrás. Bien, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Jimmy, ¿usted escucha? Jimmy. No, escucha. Ahora sí, Jimmy, ¿usted escucha? Mi hermano, yo te escucho. Sí. A veces no sé si me escuchan. Yo me voy contigo. No sé si me escuchan atrás.
siervos que viven, escuchen, siervos que viven a la altura del llamado. Siervos que viven a la altura del llamado. Yo quisiera pedirle a los predicadores y al pastor que se pongan de pie para conocerles. Predicadores y pastor. Pastor, ¿sí lo conoce? ¿Sabe por qué hago esto? Porque no sé quiénes están predicando en este tiempo, ¿verdad? Algunos los he escuchado, otros sí sé que predican aquí en la iglesia, pero otros no. Qué bendición de saber que son ustedes, hermano. Así les voy a dar duro. No es broma. No, la palabra del Señor les va a hablar. Qué bueno. Pueden sentarse, mis hermanos. Siervos que viven a la altura del llamado. Cuando entendemos esto y el consejo que el apóstol Pablo en primer lugar le da a Timoteo, podemos ver, hermano, que ser predicador es un privilegio y qué gozo dar, poder, aunque el miedo y todo lo que ya les dije, poder ponerse aquí y transmitir la bendita palabra del Señor, el consejo de Dios. ¡Qué bendición es! Pero no se trata de venir a ponerse de pie aquí y dar un mensaje mío, un mensaje que yo me inventé, un mensaje que yo quiero que la iglesia escuche. No se trata solo de eso. Por eso cuando el apóstol deja a Timoteo en Éfeso, le da algunas instrucciones y le dice que él estaba orando por él. Le dice: yo estoy orando por ti. Yo me acuerdo todos los días en mis oraciones de ti. Y leímos el verso 4 donde dice la palabra del Señor: deseando verte. Deseando verte. Al acordarme de qué. ¿De qué? ¿Qué pasaba con Timoteo? Lloraba de vez en cuando, no porque fuera un jovencito. Lloraba por otras cosas que también podamos hablar un poquito más después. Pero dice: deseando verte, recordando tus lágrimas. Recordando tus lágrimas, para acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Timoteo, como les dije anteriormente, tal vez no necesitaba ese mensaje, pero sí necesitaba recordar lo que había adquirido del Dios Altísimo. Y el consejo que le da el apóstol Pablo en primer lugar, dice el verso 6: por lo cual te aconsejo que, ¿qué dice la palabra? Siervos, a ver, predicadores, ¿qué dice? Más fuerte, por favor, como dice el texto. ¿Qué dice? Que avives el don. ¿Qué dice? Que avives el don. ¿Qué entendemos por avivar ahí? Los predicadores saben qué es. ¿Qué entiende usted, mi hermano Nelson? ¿Sí? Que nosotros necesitamos transmitir toda la verdad de Dios que nos puede encontrar a través de las escrituras. ¿Eh? Mauricio, ¿qué cree usted? ¿Lo mismo o diferente? En muchas ocasiones yo como predicador tengo que pedir al Señor que despierte y dejar de entender qué está haciendo uno y qué es lo que está transmitiendo. ¿Eh? Cuando venimos a tocar un tema, yo sé que ustedes han hablado de esto, muchos predicadores tal vez han hablado de esto. Cuando hablamos, el apóstol le dice, en el verso 5, escúcheme hermano, ya se lo ha leído, había una abuela y una madre de Timoteo que les había enseñado bien y había una fe no fingida en ella. Y dice el apóstol Pablo: y yo sé que en ti también hay una fe que genuina. Pero yo te aconsejo, porque mi hermano, yo sé que todos los predicadores, esos que se pusieron de pie, y sobre todo el hermano pastor en esta tarde, pues son creyentes que quieren hacer las cosas para la honra y gloria del Señor. Son hermanos que quieren trabajar en la obra del Señor, y yo creo que los que se ponen aquí no es porque quieren aprovecharse de alguna manera de la iglesia, de ninguna forma. Pues yo los conozco y sé, yo he salido aquí, sé cómo es la iglesia, cómo es la doctrina, cómo es la dinámica de la iglesia. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, porque toda esa palabra es guiada por Dios, y le dice: yo te aconsejo que avive el don, aviva el don. Mi hermano, y cuando vemos eso, en primer lugar, es necesario que nosotros los predicadores, los pastores y los predicadores podamos entender que no podemos agarrar las cosas cotidianas, las cosas que son rutinarias. No podemos venir aquí porque me toca. ¿Tienen rol de predicadores? Si hay rol de predicadores, hay una lista. No puedo venir aquí, ¿por qué? Porque me tocó, ¿verdad?
Para eso tenemos que pensar, el hermano Mauricio y Nelson dicen cosas importantes, tenemos que avivar el don. Tenemos el don de la predicación de alguna manera llamado por Dios, sí lo tiene. Hay que avivar el don. Yo no puedo quedarme, mi hermano, aquí pensando en que la iglesia no necesita palabra. Porque muchas veces nosotros como pastores o como predicadores podríamos venir a ocupar un campo y decir, ya terminé el viernes, wow, gracias Señor por el estudio bíblico que me permitiste, y ya la iglesia se va para la casa y yo no pienso, yo no analizo cuál fue el mensaje que di. Yo no analizo si ese mensaje está haciendo crecer la iglesia o mañana cuando me toca a mí predicar y se fijan en un rol, porque también es peligroso, ¿verdad? Es peligroso cuando hay un rol así en lista. Las astucias de los hermanos. Y mi tipo de mensaje y lo que yo vengo a hacer aquí, va a decir un hermano ahí cuando le toca a él no bueno. Tenemos que avivar el don, pastores y predicadores y la iglesia, para poder entender, hermano, que lo que hacemos es una responsabilidad grande. El director lo dijo, yo lo digo nuevamente, es una responsabilidad grande. No estoy sirviendo a un grupo de trabajadores, no estoy en una reunión de mi empresa, no estoy en algo cotidiano ahí de la Junta de Desarrollo, donde no importa si me creyeron o no me creyeron, si quieren hacer lo que yo digo o no, y cada uno se va para su casa y hagan lo que acordamos y listo. No estoy en eso, estoy sirviendo a un Dios a un Dios vivo que me llamó un día. Y eso le recuerda al apóstol a Timoteo, se lo recuerda. Aviva el don, dice la palabra ahí para leerlo textualmente, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti con la imposición de mis manos. Timoteo un día fue instalado como pastor. Y el apóstol le recuerda, le dice, de vez en cuando es bueno que el pastor, los predicadores y la iglesia pensemos en cómo está haciendo ese fuego en nosotros, ese avivamiento en nosotros. Muchas veces oramos por avivamiento de la iglesia. Aquí oran por avivamiento de la iglesia. El avivamiento genuino, el bíblico, ¿verdad? El bíblico. Pero si no hay un avivamiento en el que predican, mi hermano, nunca va a haber un avivamiento en la iglesia. Nunca. No puede ser. Si no hay un avivamiento en el que transmite la palabra, tampoco lo va a haber en la iglesia. Por eso es el consejo. ¿Cómo podemos nosotros avivar el don? Bueno, cuando sabemos que no fue un pastor el que me eligió, cuando podemos entender, hermano, que este trabajo que usted y yo tenemos no es de hombres, ni para hombres. Léame alguno, Gálatas 1:1, solamente, alguno, ahí bien rápido, Gálatas 1:1. ¿Qué dice el apóstol? Deja bien entendido, y el verso 11 también lo vuelve a recordar. Gálatas 1:1 y otro me lee el verso 11, por favor. Sí, mi hermano Jimmy. Y después mi hermana Vera. Sí, mi hermano. Perdón. Lea. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Deja claro, mi hermano. Cuando usted y yo estamos claros de que somos siervos de Dios, pastores, predicadores, o siervos y siervas de Dios, entonces podemos entender que yo soy pastor no de hombres, ni para hombres, ni para hombres, porque avivar el fuego del don de Dios significa entender, mi hermano, cómo, para qué y para quién hago las cosas. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y para quién lo hago? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque muchas veces podría ir a traer el mensaje de internet, el que bajé un sábado en la mañana y lo repasé también, y el domingo en la tarde, porque aquí son los domingos en la tarde más que todo, ¿verdad? O hablando de los pastores el jueves o el viernes o el domingo en la mañana nos toca predicar. ¿Ah? Sería triste ver a una persona así. Un predicador que diga, es que me toca predicar, se me olvidó, o no tuve tiempo porque invertí el tiempo en un montón de cosas ¿verdad? Que no valían la pena, y me llegó el tiempo y voy al internet y busco el tema, ¿verdad? Como estábamos hablando allá atrás, ¿verdad? Deme el tema que quiera, digamos, allá estábamos vacilando unos hermanos y yo,
deme el tema que quiera y yo lo predico. ¿Qué cree usted, mi hermano? Eso es avivar el don. Avivar el don es entender cómo hago las cosas, para qué las hago, para qué las hago. Cuando hablamos de para qué las hago, tenemos que entender que aunque yo predico y ustedes escuchan, no lo hago para ustedes. No lo hago para agradar a nadie. Porque hay muchos predicadores, no aquí, pero sí sé de muchos predicadores. Llega un joven y me dice: pastor, tengo problemas donde voy y me congrego, porque el mensaje no llega. ¿Qué es? El mensaje no es de la Biblia. Sí puede ser de la Biblia. Sí. De la Biblia agarran los falsos maestros también. De la Biblia lo cogen las personas emocionalistas e iglesias que no son de Cristo. De ahí lo agarran. Le digo yo: ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dice: es que los mensajes son muy light, muy livianos, muy de, ¿verdad? De solamente mi hermanito, y eso y que el otro, y que mi hermano, y Cristo te ama, y a los creyentes de 20 años que no quieren realmente responder lo que dice la palabra, le siguen hablando sobre que mi hermano y esto. Mi hermano, se necesita avivar el don para no solamente entender cómo hago las cosas, para quién las hago, mi hermano, para quién las hago, sabiendo que la iglesia necesita la palabra, necesita una palabra de Dios. Y Timoteo es el vivo ejemplo que el apóstol Pablo le escribe y le dice, por ejemplo, en el verso 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma. ¿Qué dice? Retén la forma. Yo les he dicho a los hermanos de la iglesia, ¿cómo empieza Juan el Bautista el mensaje? ¿Con cuál palabra? Alguno que sepa. Juan el Bautista inicia con una palabra y Jesucristo inicia con la misma palabra. ¿Cuál es? Sí. Dice que Jesucristo, después de que regresó del desierto, usted lo lee en el capítulo 4, dice: arrepentidos. ¿Y con qué inicia el apóstol Juan el Bautista? También arrepentidos. Duro, necesario. Duele, pero es necesario, ¿cierto? Y muchas veces usted y yo venimos a un púlpito y no avivamos el don, sino solamente quiero pasar los 40 minutos a la hora aquí, y la iglesia sale igual que parecido, decían los viejillos de antes, ¿verdad? Igual que parecido. Y yo me fui para la casa supuestamente tranquilo, pero tengo que avivar el don y creer y decir cómo estuvo el mensaje, llegó al corazón, fui usado por Dios, se dijo lo que tenía que decir, o solamente cumplí el domingo en la tarde, el jueves o el viernes. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros los predicadores tenemos que analizar el mensaje que damos, y para eso se necesita ¿qué? Se necesita tiempo, se necesita estudio, se necesita entender que yo no lo hago para hombres, sino para Dios. Y Dios me ve no solamente un día aquí, sino todo mi pasado en esa semana, en ese mes, la preparación, la oración, como decía el director, todo eso lo ve Dios. Y cuando hay todo eso, cuando yo llego aquí, mi hermano, no soy yo, es Dios. Pregunta para la iglesia: ¿siente usted el mensaje? Cuando alguien predica, ¿lo siente, mi hermano, mi hermano? La iglesia se da cuenta. Y tal vez usted dice: lo invitaron y viene a regañar. Y si no quieren volver a invitar, yo vengo. Y don Juan dice: no lo voy a volver a invitar a venir a la iglesia, pues yo vengo. Algún día me verán sentado donde está el hermano Roberto Borges, allá atrás. No se preocupe, a mí no me echan fácilmente. Yo te aconsejo, y en esta tarde tome esta palabra, mi hermano. Yo te aconsejo: aviva el don. Algunos predicadores, como al igual que Jeremías, podemos tener muchas excusas. Algunos dicen: es que yo no puedo, y es que si yo fuera igual que fulanito, y es que si mi hermano, ¿en quién ha creído?
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo que tiene el pastor, lo tiene el hermano Víctor, lo tiene doña Mari, y lo tiene cada uno de los que estamos aquí, amén. Es el mismo poder. ¿Qué hace la diferencia entre un predicador y otro, mi hermano? El avivamiento. El avivamiento. El entender que es necesario, aunque las cosas vayan bien, yo sea un servidor de Cristo, que vengo a la iglesia, que me congrego todos los cultos, que soy un metiche en la iglesia, a entender que a pesar de todo eso, yo tengo que avivarme. Y el avivamiento no se da aquí, se da en la casa, en mi lugar de trabajo, se da en la intimidad con Dios. Y un predicador que quiere avivarse, Dios lo aviva, mi hermano, y Dios lo respalda. Y yo me encuentro en las Escrituras, mi hermano, que es importante que usted y yo sepamos primero cómo, por qué y para quién, para poder avivar y para que los siervos sean bendecidos, la iglesia sea bendecida, para que Dios hable a cada uno, ¿sabe? Allá en la segunda, ahí mismo en Timoteo, alguno va a decir, no va a salir de Timoteo, no, ya casi salimos, por ahí de las 6 o 7 salimos de Timoteo, no se preocupe, pero en el capítulo 4 dice la palabra del Señor de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 5, que le dice, pero tú es decir, interésese para alertar la iglesia de las falsas doctrinas, de los falsos mensajeros, del montón de falsos maestros, interésese, pero tú, sé qué, sé sobrio. Mi hermano, la sobriedad da entendimiento de qué es lo que necesita la iglesia. Y yo no vengo a dar un mensaje aquí sin haber tenido un propósito. ¿Verdad? Cuando han llevado homilética y estudio de la palabra, dice, bueno, el predicador para formar un mensaje no es que diga, mira, me encontré un rótulo ahí, iba manejando y vi un rótulo, ¿verdad? Siervos que viven a la altura del llamado, y por eso vengo a predicar. Mi hermano, eso no es así. Tiene que haber un propósito. ¿Qué necesita la iglesia? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Cuando hay apatía, cuando hay sufrimiento, cuando hay personas que han dejado de congregarse, todo eso. Yo no vengo a dar un mensaje aquí solamente porque ese es el único que tenía, o el que di hace 10 años, o el que me encontré primeramente, apenas puse ahí en Google, ¿verdad? Mi hermano, por favor, cuando creemos que estamos avivados, o cuando hablamos del avivamiento al predicador, al pastor y a los predicadores, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Yo me acuerdo de tus lágrimas, le dice a Timoteo, porque cuando usted quiere hacer las cosas bien, ¿vas a qué? Vas a sufrir. Ese sufrimiento que tenemos nosotros, los pastores y predicadores, ¿verdad? En que no hacen caso, en que yo lo que quiero es lo mejor para ustedes, yo quiero que Dios me los bendiga. Mi hermano, mira cómo sufrimos nosotros pastores, ¿verdad, mi hermano? ¿Qué es lo que queremos nosotros para la congregación? ¿Qué es lo que queremos? Crecimiento, bendiciones, que Dios abra las ventanas de los cielos. Y algunos dicen con el diezmo, bueno, eso dice Malaquías, ¿sí? Pero que Dios abra las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y que usted y yo podamos ser bendecidos. Sobre todo esa paz, ese gozo, esa alegría que debemos de tener los creyentes. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones. Esté dispuesto, mi hermano predicador, a tener este ministerio hasta que Cristo venga. No se quede en el camino, ¿por qué? Porque alguien te sacó la lengua, o porque alguien te dijo, ay, es que a mí me hubiera gustado otro tema, y es que predica mejor el otro. Mi hermano, por favor, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso dice la palabra, ¿cierto? Cumple tu ministerio. En la obra del Señor que cantamos, ¿verdad? Que no seamos nosotros los predicadores un Arquipo, ¿sabe? Cuando la Biblia habla de Arquipo, no quiere decir que Arquipo había dejado de congregarse o tal vez de predicar, no lo dice.
porque solo nombra a ese en Filemón y en Colosenses capítulo 4, 17, ¿verdad? Ahí está Arquipo. Arquipo era un miembro de la iglesia de Colosas que había aflojado en algo, tal vez le hacía falta avivamiento. Entonces el apóstol Pablo, al escribirle a los colosenses, les dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dígale a Arquipo, ¿había dejado de ir a la iglesia? No se sabe. Yo creo que no. ¿Había dejado de predicar? No, creo que todavía seguía predicando, pero no lo hacía con el avivamiento que el Señor quería, mi hermano. No lo hacía con esa convicción que Dios quiere que tenga el mensajero. Porque nosotros, los que transmitimos la palabra, primero tenemos que creerla nosotros. Porque nunca usted va a poder transmitir una palabra que usted no se la crea. Y usted no podría hablar: ay, mi hermano, es que confiar en Dios, hermano, esto es maravilloso, confiar en Dios, y cabizbajo, y camina así, arrastrado. Es maravilloso confiar en Dios, mi hermano, porque Dios es fiel. Y usted tiene que transmitirlo, mi hermano. Y cuando tú transmites, la iglesia va a ser bendecida, cumples tu ministerio, haz obra evangelista, mi hermano, sea sobrio y soporta las aflicciones. Porque no todo, bueno, si usted se centra para quién es, todo lindo en el ministerio. Y yo doy gracias al Señor por todos los nervios y las cosas que me pasaban antes, todavía me siguen pasando, pero yo doy gracias al Señor, mi hermano, porque esto que Dios me ha dado no lo cambio por nada. Ni por los 25 años de trabajar en la iglesia. Porque eso no tiene valor. Eso no se puede pagar. Le decía yo en la iglesia un día de estos, que ser pastor o tener el privilegio que el Señor nos da a nosotros, mi hermano, de ser predicadores, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Porque es un privilegio que se puede hacer sin que a usted le pague y usted siga gozoso. Es un privilegio que lo puede hacer sin que la gente le corresponda de alguna manera y usted debería seguir gozoso. Porque es algo que usted y yo tenemos que entender que lo hacemos para el Rey de Reyes. Y Él se merece que usted y yo nos dobleguemos y avivemos para poder hacer la obra de Él hasta que Cristo venga. Porque que es maravilloso hacerlo, trae pues algunas consecuencias muchas veces, y claro, a veces no le caemos bien, como tal vez algunos dicen: ay, qué mal me está cayendo, ¿verdad? Pero yo quiero decirle una cosa, mi hermano. Yo vine porque el Señor le puso al hermano pastor que fuera yo. Así que si alguien tiene que culpar es a ni al pastor, porque Dios lo puso. Es una bendición, hermano, poder escuchar la palabra. Dios quiere que usted y yo llevemos el mensaje, un mensaje que usted y yo podamos avivarnos para poder avivar la iglesia, que podamos seguir adelante. Se necesita valor, el respaldo de Dios, mucho esfuerzo. No es algo que yo llego a escribir como la carta a la novia, mi amor, te amo, y fin, ¿verdad? Nos vemos mañana. La carta a la novia, el mensaje, ¿verdad? No, mi hermano, se necesita tiempo. Y se necesita oración. Y se necesita el respaldo de Dios. Porque si no, mi hermano, estaríamos siendo solo hombres con una oratoria o sabemos hablar muy bonito, tal vez algunos, y lo demás no queda, mi hermano. Pregúntese. Llega el mensaje a la iglesia, y si usted se pregunta, y si tu esposa está a la par, esa persona íntima que usted le puede... ¿Cómo estuvo el mensaje? Y esa persona puede ser sincero con usted o sincera y le dice: estuvo fatal. Ore más. Porque dice Proverbios que fieles son las heridas de qué? Del que ama. Son fieles. Y yo cuando mi esposa me dice: ay, metiste la pata, entonces yo digo: gracias, Señor, porque tengo a alguien que me lo dice. Yo no me voy a enojar con él. ¿Verdad, hermano? ¿Qué le pasa, hermano? Campeones con cabello, hermano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer las cosas bien. ¿Qué pasaría que usted salga por la casa? Ay, gracias, Señor, me usaste. Señor, tuve un avivamiento. Quedó realmente. Quedó el mensaje. Venimos a servir a Dios, mi hermano, y tenemos una responsabilidad. Y mi hermano, ¿cómo cuesta? Hay gente que se congrega solo el domingo.
Y si no vienen a escuchar la palabra, hay gente que solo se congrega un culto. Por ejemplo, a los que le toca el domingo en la tarde, hay gente que tal vez vino solo ese culto. Y yo no hice las cosas como debiera. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tengo? Ahora te ¿qué culpa es mía? Bueno, vino a oír al pastor, pues vino a oír a otro, ¿verdad? No, mi hermano, la responsabilidad es suya en el momento. La responsabilidad es mía en el momento. La gente viene a escuchar la palabra. La gente no viene a oír un mensaje propio, un mensaje inventado, sacado de la manga, o decir, ay, se me olvidó y que esto y que el otro. No, mi hermano, cuando usted se sirve al Señor, tiene que hacerlo de la mejor manera. No estamos sirviendo a hombres, estamos sirviendo al Señor. Y para eso tenemos que hacerlo de la mejor manera, cumpliendo el ministerio, ¿sabe? Cuidando lo que el Señor te dio. Mi hermano, cuídelo. No he pasado el primer punto y son 7, pero no importa. No, broma, mi hermana, no se asusten. Yo, bueno, que sean sinceros, se asustan y lo reflejan, ¿verdad? Sí, me gusta. Cuide lo que el Señor le ha dado. Cuide. Iglesia, ayude a los predicadores a cuidar. Esposas, ayuden a tu esposo a cuidar el ministerio. No sean de tropiezo. No sean de tropiezo. Allá Dios hizo una mujer para Adán y le puso y le dijo que era ¿qué? ¿Cómo? Ayuda idónea, no estorbo idóneo, no. Ayuda idónea. Dígale a tu esposo que es predicador, siga adelante. Púlase cada día más. Aviva el don que el Señor te ha dado. Cumple tu ministerio. Mi hermano, es un privilegio y tenemos que cuidarlo. Cuando leo 2 Corintios, ya salimos de Timoteo, ¿verdad? Cuando leo 2 Corintios capítulo 4, vamos un momento, mi hermano. Ya vamos a pasar al segundo punto. No, son 2 puntos y medio, para que usted no se asuste. 2 puntos y medio. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor en el verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Un día escuchaba o alguien decía a un predicador que era la salvación que teníamos en vasos de barro. Por favor, mi hermano, la salvación la tenemos no en vasos de barro, la tenemos en las manos de ¿qué? Juan capítulo 10, 28 y 29. ¿La tenemos en las manos de quién? De Dios. Y nadie nos arrebatará en mi mano. Así que en cuanto a la salvación no está hablando el apóstol Pablo. Usted lee el capítulo 1, el capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice 4.1 de 2 Corintios? Fuerte, mi hermano. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso sí, el Señor te lo dio en un vaso de barro. Porque muchos predicadores, yo gracias al Señor, creo que hay más de 10 aquí, ¿verdad? Predicadores. Qué bueno, mi hermano. ¿Sabe a quién se me parecen ustedes? La iglesia de Narama. A la iglesia de Corinto en las partes buenas. Porque algunos me dicen chismoso, carnal, no. Divisionista, no, hermano. A la iglesia de Corinto en las partes buenas. Capítulo 1, verso 7. El Señor los había bendecido ¿con qué? Con abundancia de dones. Más de 10 predicadores. No me deseara, mi hermano. Como Juan me prende uno de vez en cuando. Yo sé que sí. Yo sé que sí, ¿verdad, hermano? Pero dice la palabra del Señor que ese ministerio que el Señor te dio, predicador, está en vasos de barro. Hemos visto, y me entristece tal vez en parte, no ver algunos predicadores que estaban antes de yo ir, porque eso sí hay que cuidarlo. El ministerio hay que cuidarlo, hermano. El ministerio es frágil. El ministerio es frágil.
Si usted no lo cuida, el pastor no es que se lo quite el pastor. Porque un día una hermana dice, es que usted le quitó el privilegio a mi hijo de dirigir cuando yo estaba aquí. Digo yo solamente estoy a cargo de hacer la lista de los directores. Él se lo quitó, él no lo despreció, él fue el Saúl que despreció el privilegio. Porque Dios, mi hermano, el pastor no le quita el privilegio a nadie. Lo quitamos nosotros mismos porque está en vaso de barro, lo dejamos caer, se me quebró el privilegio. ¿Cómo se quiebra? Porque no avivo el ministerio, no avivo el don, no estoy en santidad, no honro mi ministerio. Porque al igual que los hijos de Elí, el Señor dice, yo había dicho que sí, la casa de tu padre y ellos iban a seguir perpetuamente, pero yo no lo voy a hacer, porque yo honro a los que me honran. Amén. Honro a los que me honran. Por eso es que el ministerio hay que cuidarlo, mi hermano. Cumple tu ministerio. Aviva el don de Dios. En segundo lugar, vamos a ver, segundo lugar, ¿verdad? O voy por el cuarto ya. Segundo lugar, mis hermanos, vamos rápidamente. Para vivir a la altura del llamado, y yo quiero que aquí entre la iglesia, ¿verdad? La iglesia y todos. Lo que dice la iglesia, ahí los partes de la iglesia que no son predicadores, ¿verdad? Dice, es que a nosotros no, ¿verdad? Pero bueno, que les están dando. No estoy diciendo. Para todos, mi hermano. Tenemos que entender, para que se cumpla el ministerio, tiene que haber una obediencia al orden que Dios estableció. Quiero decirle, mi hermano y mi hermana, Dios ha establecido un pastor en este lugar. Amén. Y ese pastor, la iglesia y los predicadores se deben obediencia a él. Pues yo creo que lo están cumpliendo, pero qué bueno recordar que el responsable en la obra es el hermano pastor don Juan. Yo les he dicho a los hermanos, yo no soy más que nadie, solo tengo más responsabilidad que ustedes. ¿Cierto, mi hermano pastor? Porque somos creyentes igual. La gente podría pensar, no, somos iguales. La única diferencia es que yo tengo más responsabilidad que la congregación. La diferencia del hermano pastor es que tiene la responsabilidad de la obra. Y como responsable, la iglesia y los predicadores deben ser obedientes al pastor, porque dice la palabra, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar. ¿Verdad que lleva responsabilidad, ¿no? Por eso es que en este segundo punto yo quiero hablar sobre el trabajo conjunto, en equipo, del pastor y los predicadores. Es muy importante. Y cuando hablamos del trabajo del pastor y los predicadores, tenemos que decirle que la iglesia tiene que apoyar al pastor y a los predicadores. Y la iglesia tiene que empezar, hermano, a dejar cosas que muchas veces tienen, más cuando hay 10 o 12. Entonces yo no quisiera creer, antes les dije que ustedes no eran los corintios, pero yo no quisiera creer si aquí hay unos pensando en Cefas, Pablo y Apolos y en Cristo, ¿verdad? Yo no quisiera creer eso aquí en la iglesia. Yo pienso que todos ustedes les da lo mismo, que se ponga aquí de pie y usted va a recibir la palabra, centradito en la palabra. Lo que dijo yo lo tomo en mi corazón, me lo llevo para mi casa, para mi vida espiritual y sigo obedeciendo a Dios. Yo quisiera creer que la iglesia es así, porque así debería ser usted, hermano, como creyente. Nunca debería ser un creyente que tenga partidismos. Ay, el pastor, ay, el hermano tal, ¿verdad? Abro mi mente, mi corazón y me concentro a la palabra. El hermano el otro, ¿verdad? Y voy a hacer un dibujo. No puede ser, hermano. Si el hermano que está aquí puesto de pie es un hermano respaldado por Dios, también debería ser respaldado por la iglesia. Y la iglesia debería igual de unirse, pastor, predicadores e iglesia, para que el mensaje y todo lo que se haga en ese lugar sea de bendición.
para que llene, para que dé fruto, mi hermano. Porque los predicadores y el pastor trabajan por algo maravilloso en conjunto. ¿Para qué? Para ganar almas, para que el creyente crezca, para que el creyente se llene de sabiduría, para que el creyente tome decisiones en su vida espiritual. Para eso trabajan, mi hermano, para eso trabajan. Y el pastor tiene la mayor responsabilidad. Sí, mi hermano pastor, tiene la mayor responsabilidad, mi hermano pastor. Sí. Por eso es que el pastor necesita de 11, 12 o 15 que lo respalden, varones que quieran llevar el ministerio hacia adelante, para que para el hermano sea un poquito más liviano. El consejo de Jetro, ¿recuerdan a Jetro? ¿Alguien conoció a Jetro? El consejo de Jetro para Moisés, le dice a Moisés: Moisés, te vas a desmayar, vas a cansarte, no lo hagas solo, búscate a hermanos como los que tiene don Juan aquí, temerosos de Dios, ¿verdad? Hombres de virtud, ¿verdad? Que odien, que aborrezcan la avaricia. Y le agrega en el capítulo 6 de Hechos, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Los diáconos, ¿verdad? Ese es el grupo que necesita el hermano pastor. ¿Para qué? Para que el hermano pastor se pueda sentir respaldado de un grupo de varones que cumplen el ministerio y de una iglesia que le respalda en todo lo que el hermano necesita. Mi hermano, porque no es fácil. Yo sé que el que predica normalmente aquí sale, la hora y se va para la casa y se olvidó muchas veces de la iglesia. Para el pastor no es así. Para el pastor no es así. Y yo lo puedo decir con uso de razón, porque yo lo he experimentado. Para el pastor no es así. Y el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, dos textos, solamente voy a leer. Dice: y además de otras cosas, yo creo que el hermano pastor, yo sé que es así. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, es decir, tengo trabajo, tengo la obra del Señor por delante, las predicaciones, los problemas que se pueden dar en la iglesia, y sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Mi hermano pastor, ¿usted ora por la iglesia del Rosario? Yo sé que sí. Porque el hermano pastor, al igual que el apóstol Pablo, siente las iglesias aquí en el corazón. Y siente la iglesia de Naranjo, ¿dónde? Aquí en el corazón. Y la palabra del Señor dice: además de todo lo que yo hago, todavía se agrega la preocupación por todas las iglesias. Dice el verso 29: ¿quién enferma y yo no enfermo? Y el predicador debería tener ese sentir, un corazón de pastor. Cuando hablamos de un corazón de pastor, es esa persona, ese predicador que siente la iglesia aquí en el corazón. Pregunta, porque están muy calladitos los predicadores. ¿Siente la iglesia usted en su corazón? No me conteste. ¿Siente la iglesia en el corazón? Y usted me dice: pastor, pero ¿cómo sentir la iglesia en el corazón? ¿Usted lleva la iglesia en oración? ¿Se preocupa por la iglesia? ¿O solamente se baja de aquí, cumplir, me voy? El mes que entra nos vemos. ¿Lleva la iglesia en el corazón? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y sobre todo, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque los predicadores y el pastor trabajan para que la obra crezca, mi hermano. No para que alguien le eche una zancadilla a una oveja ahí cuando va saliendo. Y dice: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Porque qué triste es ver, mi hermano, lo que cuesta que alguien venga a Cristo y que se entregue el corazón a Jesucristo y que empiece a crecer y empiece a caminar solito, y venga otra oveja que no tiene el corazón de pastor, o un predicador que no tiene el corazón de pastor, y le eche la zancadilla y yo verla allá y decir: no volvió por tal cosa. Qué triste, mi hermano. Estamos celebrando sobre todo el día del pastor, de don Juan, porque el mío no me lo celebra. Y qué bueno es poder decir, no solamente celebrar un día y presentarte yo y comer eso tanto que comimos, sino saber la responsabilidad que yo tengo como un pastor, porque él vela al recordar de tus lágrimas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque se lleva la iglesia, ¿dónde? En el corazón. Y cuando la iglesia se lleva en el corazón, y los pastores y los predicadores aprenden a llevar la iglesia en el corazón, hermano, aquí, primer punto, van a avivarse.
Y segundo, van a llevar a la iglesia más que un mensaje en 40 minutos. Va a ser esa persona que visita, que saluda, que pregunta cómo estás, que ora por el enfermo, por el hijo pródigo, por aquella persona que se fue enojada, por aquella persona que se le sirvió de tropiezo. Es aquel predicador, mi hermano, porque usted no es predicador solamente para que lo vean aquí con saco y corbata, bueno, con corbata por lo menos. Aquí, mi hermano, te traigo un mensaje, no viene solo para eso. Usted es un siervo que tiene que estar a la altura del llamado. Y para estar a la altura del llamado, mi hermano, se necesita unión con el pastor, sentir lo que el pastor necesita, sentir lo que el pastor siente para poder hacer las cosas de lo mejor. Y la iglesia tiene que respaldar eso, mi hermano. La iglesia no puede ser de tropiezo. La iglesia tiene que seguir adelante, ¿sabe? El equipo que tiene el pastor y los predicadores es precioso, según Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Ya se me olvidó ni a qué horas empecé, pero ya vamos a terminar. Me falta punto y medio. No, ya casi. Lo que quiero, mi hermano, es que realmente que para mí es maravilloso venir a predicar y decirles todo el consejo de Dios. Yo quisiera transmitir muchas cosas, pero yo quiero que tú seas obediente a Dios, que entiendas que lo que hacemos es porque amamos la iglesia, mi hermano. Y si yo estoy aquí, le estoy de alguna forma diciendo lo que dice la palabra, es porque yo también le amo en Cristo y amo esta iglesia. Y yo quisiera que esta iglesia vaya hacia cosas mejores, con 12 predicadores y un pastor, mi hermano. ¡Wow! ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Con un montón de directores que tienen ustedes aquí, un cúmulo de músicos y más de 30 seguro maestros. Cuando me fui de la iglesia había más de 30, seguro ahora hay más, no sé. ¿Qué le falta a la iglesia, mi hermano? Hay que unirse, mi hermano, para que las cosas salgan bien. Y todos unidos, predicadores y el pastor, mi hermano, yo creo que todo va a salir bien, para la honra y gloria del Señor. Dice el capítulo 4, y él mismo, verso 11, constituyó a unos, sabemos que apóstoles, profetas, pues dejaron ya por orden del Señor. Dice a otros evangelistas, porque no puede haber un pastor sin ser evangelista, ni debería haber un predicador sin ser evangelista, mi hermano. Un mensajero que no sea evangelista estaría dando un mensaje sin sentido. El evangelista es el que transmite la palabra y después va y le repasa al creyente, visita al creyente y hace que el creyente crezca y predica la palabra para que otros entreguen el corazón a Jesucristo. Los mensajes hablan aquí en este púlpito de Cristo y de la necesidad de entregar el corazón a Cristo. De eso tienen que hablar. Amén. Tienen que hablar de eso, porque dice la palabra de evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuáles? Todos los tres ministerios juntos, unidos, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo suyo, predicador, y el trabajo del hermano pastor. Hacer que el cuerpo de Cristo se edifique, crezca y se multiplique. Y que un día digan, ya no cabemos aquí, ¿verdad? En todo el año solo una vez me tocó predicar. Pues hay que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, salir a predicar a otro lugar. Y tenemos que entender, mi hermano, que vivir a la altura del llamado es el orden que Dios estableció. Pastor, obediencia al pastor, sujeción al pastor, tener al pastor en alta estima, cuidarlo como ustedes lo cuidan, sobre todo tenerlo siempre en oración, porque la oración es como ver al pastor con las manos levantadas y que no se le canse nunca. Yo creo que si algo agradece un pastor es que esté orando por él. Iglesia, ore por el pastor. Iglesia, ore por el predicador. Ese que usted humanamente le gusta y a ese que usted dice no me gusta. Ore por él. Y si usted algo no le gusta del que está predicando aquí, no lo riegue por ahí, mi hermano. Guárdeselo en su corazón, ¿sabe? Para contárselo a quién.
¿Sabe a quién tiene que contarse usted, mi hermano? A Dios. Y decirle, Señor, yo quiero orar por fulanito. Yo quiero rogarte que lo que le falta tú te lo pongas. Y lo que él falla tú te lo des. Y que el día de mañana puedas tú pulirlo de una forma, lo llames al ministerio y que sea un gran hombre para la gloria tuya. Porque tú puedes hacer daño a ese predicador si hablas de él, si hace gestos ahí, porque uno como predicador se da cuenta cuando alguien está dormido, tiene pereza, ¿verdad? O cuando a alguien no le gustó algo, ¿verdad? Mi hermano, uno lo nota. Cuando a alguien no le gustó, hay gente que dice así, ¿verdad? Y hace todos los gestos. Ore por los predicadores. Nosotros necesitamos. Mi hermano predicador, ¿necesita usted oración? Claro. Si no, no vamos a poder, mi hermano. Si no, solamente seríamos aquí bocas moviéndose, sin mensaje. Y debemos de transmitir un mensaje. Y si algo no te gusta de alguien, díganos que puede resolver. Dios puede resolver todas las cosas, ¿verdad? Dios puede resolver todas las cosas. Uno cuando llega al ministerio dice uno, bueno, cuando uno empieza a predicar, obviamente es tremendo, ¿verdad? Ahora también, pero es tremendo, mi hermano. Y uno quiere hacer las cosas para Dios. Y hay hermanos que tal vez no les gusta, ¿verdad? Yo no puedo hacer más, pero ore. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede hacer apto para toda buena obra al predicador. Dios puede hacer que cada uno de nosotros seamos competentes para la gloria del Señor. Y si tú eres de esos predicadores que también dices, sabes que yo soy el mejor de los 11, soy el mejor de los 12, ¿verdad? 12 apóstoles, soy el mejor de los 12 predicadores, tenga mucho cuidado, mi hermano. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si algo me he preocupado yo por esta vida y oro al Señor, es para no tener más alto concepto de mí que el que debo tener. Y quiero pensar de mí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Porque si usted se cree más, no debe ser. Todos hacemos la honra, la gloria del Señor para lo que hacemos aquí, y cada uno tiene su estilo como predicador. Cada uno somos individual. Qué feo sería que todos imiten al pastor como predica. No porque lo hace mal jamás, ¿verdad? Sino que qué feo, ¿verdad? Y dice, oh, el pastor, mira, volvió a subir el pastor hasta que camina igual. Camina igual, ¿verdad? Y empezó igual y terminó igual. No, todos somos diferentes, ¿cierto, mi hermano pastor? Y eso nos hace, ¿qué? Únicos para la honra y gloria del Señor. Y nos hace, ¿qué? Diferentes y maravillosos. Y reciba la palabra del que se pone aquí, mi hermano. Una la iglesia, nunca la divida, y sea un hermano de esos que motive al otro. No sea sanamero tampoco. Ay, mi hermano, ¿qué? Hipócrita, no, tampoco. Mi hermano, Dios me lo siga bendiciendo, me lo siga usando. Voy a orar por ti. Y el predicador, si alguien te dice que ore, que está orando por ti, no te enojes, ¿verdad? Dígale amén, amén y amén, y siga orando. Y si necesita que te mande un mensaje para que ore por mí, yo te lo recuerdo todas las mañanas. Amén, ¿verdad? Pues tampoco hay que enojarse por eso. Oren por mí, mi hermano. Oren por mí, oren por el pastor, oren por los predicadores. Por último, la iglesia tiene que tener a ellos en oración. Vamos a leer 2 o 3 pasajes y terminamos por hoy. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, verso 2, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Cuál era el círculo de la iglesia de Colosas? Bueno, ahí estaba, seguramente estaba Timoteo, estaba Epafras, ¿verdad? Estaba Silas, y todos estos, ¿verdad? Que siempre el apóstol pedía para orar, y oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Oren por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual estoy
preso. En el capítulo 4, en el capítulo 3 de la segunda de Tesalonicenses, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y el apóstol pedía una y otra vez que oraran por él y por los predicadores y los que andaban con él. Mi hermano, necesitamos que la iglesia se una, necesitamos que la iglesia ore, que la iglesia respalde a los predicadores y al pastor. Hoy celebramos este día tan maravilloso, ¿verdad? De un privilegio tan lindo y tan maravilloso, tan inmerecido, porque si alguien aquí en primer lugar no merecía lo que el Señor le ha dado, es este servidor. Tan inmerecido, hermano. Por eso es que tenemos que estar siempre como María, a los pies de Jesucristo, diciendo a Jesucristo: yo sí necesito de ti, que se quede lo demás, pero yo necesito de ti. Es un privilegio, mi hermano, ser predicador. Es un privilegio ser pastor, mi hermano. Debemos de estar a la altura del llamado. Y hay muchas cosas que podríamos hablar, pero lo vamos a dar aquí, y yo quisiera que usted lo tome en su corazón. Yo quiero rogarle que por favor se ponga de pie. Iglesia, póngase de pie, por favor. Yo quiero rogarle que ore al Señor, que oremos al Señor, le demos gracias al Señor por esta iglesia y por lo que ha hecho, y por cada uno de ustedes, hermano. Qué lindo se ve cuando los varones quieren trabajar. Wow, yo creo que no hay nada. Cuando hay hombres que quieren cumplir lo que el Señor les ha llamado. Yo sé que las mujeres son preciosas también cuando trabajan en la obra del Señor, pero tenemos los hombres, mi hermano, que nosotros somos los responsables. Somos los responsables, y Dios nos ha delegado la responsabilidad de la obra, y tenemos que empezar a cumplir. Si usted es predicador, hágalo. Si no, aún no es predicador, de aquí en la iglesia, mi hermano, también respalde la obra de alguna manera. Dios quiere que así sea. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo alabo y glorifico tu nombre, mi Dios, por esta tarde. La hemos pasado muy bien, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido alimentarnos espiritualmente. Gracias, Señor, porque vemos el ejemplo de Timoteo. Estaba haciendo las cosas bien como un joven pastor, pero hacía falta un avivamiento, tal vez, donde nos podamos fijar de cuando en cuando, mi Dios, ir a tus pies, ir hasta el trono de la gracia y decirte que necesitamos que nos avives, que nos des esa alegría de corazón y de rostro para poder transmitir los mensajes, mi Dios, para que podamos ser, mi Dios, de bendición a la iglesia, para que tengamos la convicción, Señor, en cada mensaje que traemos aquí al púlpito, mi Señor, que la iglesia, mi Dios, sea grandemente bendecida, Señor. Hacemos todo para la honra y la gloria tuya. No queremos, mi Dios, nada para nosotros, ni la alabanza sea para nosotros. Solamente somos siervos inútiles, mi Dios, que lo que debimos hacer, eso estamos haciendo, mi Señor. Gracias por ese privilegio. Te doy gracias, mi Dios, personalmente, por el privilegio que me das de ser tu siervo. Y gracias por el privilegio que me le das a estos hermanitos de ser tus siervos. Gracias por nuestro hermano pastor. Gracias, mi Dios, porque has sido ejemplo, mi Dios, en tu obra, en las iglesias de compañerismo, mi Dios, porque hasta aquí tú lo has sostenido, mi Dios, porque Él, mi Dios, cumple su ministerio como evangelista, como maestro y como pastor. Y gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú le has dado el respaldo de la iglesia, mi Dios, que tiene hombres, sobre todo hombres, mi Dios, valientes, que están al lado de Él, Señor, sosteniendo sus manos, orando por Él, hombres esforzados, hombres, Señor, temerosos de ti, de virtud, que aborrecen la avaricia, mi Dios, que están aquí porque te aman. Gracias, Señor, por esta obra, hermano. Yo ruego para que tú la continúes bendiciendo. Por favor, Padre, si alguno ha podido entender por medio de tu palabra, mi Dios, que está fallando en algo, por favor, mi Dios, ayúdale a rectificar. Por favor, ayúdale a darnos humildad, mi Dios, para poder aceptar que tal vez nos hemos equivocado, o como la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor, tal vez, mi Dios, estamos aflojando en algún punto, mi Dios, como iglesia, como predicadores, y necesitamos de que tú nos ayudes. Ayúdanos, mi Dios, siempre que necesitamos, Padre. Ruego por cada hermanito que está orando esta noche y esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de explicarle tu palabra, y gracias por esta iglesia. Todo te lo pido, mi Dios,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Dios Todopoderoso me los bendiga a todos, mis hermanos.